Integration Service, la tarea de flujo de datos es la que se encarga del proceso de extracción, transformación y carga. Sus componentes se deben configurar en el área de Data Flow. Estos componentes son de tres tipos: los orígenes o Data Flow Source, que son los que se encargan de la conectividad y lectura de registros de los datos fuentes; las transformaciones, que son los procesos de cambio, estandarización de datos para la carga en las áreas de destino finales; y las destinos o Data Flow Destination, como lo mencionaba, son los que están encargados de definir y cargar o descargar la data transformada a las áreas de destino finales determinadas por el usuario. Las transformaciones de fila son aquellas que modifican los contenidos de los datos o campos que han sido accesados a través de funciones preconfiguradas que se encuentran en Integration Service. También estas transformaciones pueden crear nuevos campos o columnas de datos basadas en las relaciones de los campos que han sido leídos. Para ver el funcionamiento de las transformaciones de fila, nos conectaremos a una tabla de SQL de la base de datos Adventure World 2008, que es una tabla de vendedores que ha sido preparada específicamente para el ejercicio. Para esto utilizaremos el componente de origen de datos o LDB Source. Lo debemos configurar indicándole los parámetros del administrador de conexión. Primero, el administrador de conexión. Para esto utilizamos el administrador de conexión de Adventure World 2008 que ya se ha creado en los proyectos anteriores. Indicamos también al sistema la tabla que vamos a utilizar para el proceso. En este caso es la tabla de ventas o de vendedores. Le indicamos al sistema los campos que vamos a utilizar para el proceso: el código del vendedor, el nombre, el apellido y los datos de ventas, la cuota de ventas, la venta del año y la venta del último año. Dejamos la configuración por default de los parámetros de la sección del error outputs y el componente queda configurado. Debemos mencionar que para el ejercicio aplicaremos sobre los datos de la tabla de vendedores una serie de transformaciones que la vamos a ir viendo progresivamente. La primera transformación dentro del grupo de transformaciones de filas es la de copiar columnas. Esta transformación duplica el contenido de una columna o campo de datos que ha sido leída. Para el ejercicio vamos a duplicar las columnas de datos first name y last name para aplicarles posteriormente otras transformaciones. La segunda transformación de este grupo es la de mapa de caracteres. Esta transformación modifica el contenido de los datos que son leídos. Se aplica únicamente para campos de tipo carácter o de tipo tira, string. Se basa en la aplicación de funciones precargadas, preconfiguradas que se encuentran en la plataforma. Las principales que se van a estudiar son las funciones de mayúscula y minúscula. Para eso, en la interfase debemos señalar sobre qué campos vamos a aplicar estas funciones. La vamos a aplicar sobre los dos campos donde hemos creado la copia de campos o de datos. Indicamos en la interfase los campos que vamos a utilizar. Indicamos si vamos a crear una nueva columna o vamos a reemplazar la columna que estamos leyendo. En este caso vamos a hacer un reemplazo de los datos y le indicamos la función.
que vamos a utilizar para modificar o transformar el campo. En este caso vamos a usar la función mayúscula, uppercase. Le indicamos el nombre del campo de salida, que en este caso es o va a ser first name o nombre en mayúscula. Similar procedimiento lo hacemos para el apellido. Le aplicamos la misma función de mayúscula y le agregamos el sufijo. Listo. La tercera transformación del grupo es la de conversión de datos. Conversión de datos es una transformación que modifica la visualización del campo y el formato de datos con el que este es grabado. En Integration Service existe un gran número de funciones de formato de datos que pueden ser utilizados con esta transformación. Nosotros vamos a aplicar estas funciones de formato de datos para tres campos: el código del vendedor y la cuota de ventas y las ventas del año. En la interfase debemos indicar la columna que va a ser modificada, la salida del campo modificado. En este caso le vamos a poner el mismo nombre de la columna que está siendo modificada y con el sufijo T de transformación. El sistema muestra por default el formato de datos con el que está grabado el campo. En este caso está grabado con el formato de 4 bytes con signo entero. Lo vamos a cambiar este campo de código de empleado o de vendedor al formato string bajo el estándar Unicode. La longitud la establecemos en 8 y pasamos al siguiente campo, al de cuota de ventas. Esta cuota de ventas, que ahora se va a llamar sales quota con el sufijo T, viene con formato currency. Lo vamos a transformar al formato entero con signo de 4 bytes. Y las ventas del año, que ahora se van a llamar Sales ITD con el sufijo T, va a tener ahora el formato numeric, DT numeric con un solo decimal. Completada la configuración, cerramos la interfaz. La última transformación del grupo es la de columnas derivadas. Esta transformación crea nuevos campos o columnas de datos basados en las relaciones de los campos que estamos leyendo. En la interfase de edición contamos, para poder construir estas relaciones o expresiones, contamos con los campos de datos o las columnas de datos que estamos leyendo y que están siendo modificadas por las transformaciones también. Contamos con las variables del sistema, contamos también con funciones matemáticas para poder aplicarlas a los campos de datos, contamos con funciones de string, funciones de fecha, funciones para campos vacíos y operadores para poder relacionar todos estos elementos. Vamos a crear dos campos, apellido y nombre,
que va a ser un campo que va a ser nuevo, que se va a agregar a la tabla de datos de salida, al área de datos de salida, y que va a estar formado por el apellido en mayúscula más el nombre en mayúscula. Estos campos debemos recordar que fueron transformados con la transformación mapa de caracteres. Vamos a ponerlo nuevamente. Ok. El otro campo derivado que vamos a crear es el de la relación, que es la diferencia de ventas. Es un campo nuevo igualmente y que sale de la diferencia entre las ventas del año y las cuotas de venta. De esta manera se pueden obviamente crear otros distintos tipos de relaciones para poder crear nuevos campos de derivados o nuevas columnas o campos de datos. Concluimos con la transformación y descargamos. Podemos descargar toda esta data que ha sido transformada a un archivo en Excel. Configuramos el componente de destino, definimos un conector, un administrador de conexión para ese archivo de Excel, indicamos el área del servidor donde va a ser grabada y el libro de Excel que vamos a crear. Vamos a ponerle transformaciones de fila, indicamos los parámetros de la versión del Excel y que la primera fila contiene los nombres de las columnas. E indicamos que el acceso va a ser a través de hojas, las hojas que van a estar contenidas en el libro, y vamos a crear una nueva hoja. Esta nueva hoja va a tener todos los campos que provienen de las distintas transformaciones que hemos hecho. Cerramos, el sistema crea la hoja, la seleccionamos y mapeamos los campos con los que vamos a trabajar. En general nosotros podemos trabajar con los campos con todos o con algunos, de acuerdo a la predilección y a la necesidad que tengamos. Los parámetros de la sección de error los dejamos como están configurados por default y la cadena queda terminada. La ejecutamos con el botón de debug. El sistema procesa los datos, procesa todas las tareas y todas las transformaciones, termina, detenemos el debug, verificamos los datos. En el área del servidor podemos ver cómo las transformaciones se han realizado. Primeramente, las transformaciones de copiar columna, que son estas dos, que son la copia de las columnas del campo first name y last name. Después la segunda transformación, que es la de mapa de caracteres, la de conversión a mayúsculas, que se han ejecutado sobre los mismos campos copiados. Luego la tercera transformación, que es la de apellidos y nombres, que es la unión del apellido más el nombre y que se coloca en el campo que está siendo sombreado, y la transformación previa a esta, que son las de conversión de datos, que son las que convierten el código del empleado o del vendedor del formato numérico en que estaba a formato string, como figura aquí, y que convierte las ventas del año que están en formato moneda al formato numérico entero
sin decimales, y las ventas del año, que están en formato de moneda, a formato numérico en decimal con una posición decimal. Finalmente, los campos, la última transformación, que es la de transformación de campos derivados, sirven para hallar o para crear estos nuevos campos, que son de apellido sin nombre y de diferencia en ventas, que es la diferencia entre las ventas del año y la cuota de ventas.